para mi gente. Gracias. Hemos venido haciendo unas reflexiones sobre el libro de Jueces. Todavía no hemos pasado a la introducción. Estuvimos hablando acerca de obediencia a medias. Cuando obedecemos a Dios, a veces lo que nos conviene, pero cuando Dios nos pide algo, no lo obedecemos. Tenemos ese aspecto de la obediencia media. Y luego hablamos acerca del gran peligro que hay cuando no preparamos a una generación, a nuestra siguiente generación, para que ame y sirva a Dios. Y tuvimos aquí esa realidad. Y hoy vamos a mirar algo que tiene que ver con la idolatría, la vivencia o la realidad que tenemos de vivir y trabajar en medio de una gran variedad de dioses. No solo los dioses de otras religiones, las religiones que llamaríamos religiones formales, sino también algunos dioses que ustedes me van a ayudar a identificar en medio de nuestra generación. Vamos a orar, luego vamos a leer y luego voy a hacer unas preguntas. Señor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de celebrar juntos tu nombre, de reconocerte que eres nuestro Dios, que nosotros somos tu pueblo y que nos has llamado para servirte, que nos has llamado para anunciar tus virtudes, porque tú nos llamaste de las tinieblas a la luz. Gracias por esta mañana y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos ilumine en el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo que en la exégesis, en la interpretación, se usa mucho para poder observar, y es la reiteración. Cuando usted lee un pasaje de la Biblia y vea que algo se reitera y se reitera, es porque el autor en su intención quiere mostrar algo relevante para las personas que son recipientes de ese escrito y de esa enseñanza. Entonces, al mirar el libro de Jueces, en estos versículos, que es como, diría yo, que es un anticipo de todo lo que va a suceder en el libro de los Jueces. Es como un editorial de todo lo que se desarrolla en el libro de los Jueces. Y vamos a irlo leyendo. Yo voy a pedir a algunos voluntarios que me ayuden a leer y ustedes van a observar y me van a decir qué es lo que es reiterativo allí en ese pasaje de Jueces 2 del 11 al 23. Entonces va a comenzar Emeray a leer del 11 al 13. Se coloca, la persona que va a leer se coloca de pie y lee en voz alta. Sí. Van pasando, ahí está el 11 y luego allí nos van a ir pasando al siguiente versículo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, siguieron a los Baales. ¿Qué pasó con el resto de nosotros? Más adelante sigue para ver dónde están. Pero léanle la Biblia. Plan B. Sí, por favor, no, lee y me da hasta el 13. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y siguieron a los Baales. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su
postraron ante ellos y invocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Chachi, lee 14 al 16. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Alguien, por favor, lee. ¿Hasta dónde leíste? Hasta el 14. 16. 16. Alguien que lea 17 y 18. Pero tampoco sirvieron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que tuvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido en misericordia por sus enemigos a causa de los que los oprimían y afligían. El que sigue, por favor, el 19 y el 20. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y el que sigue, 22 y 23. Para probar con ellas a Israel, si procuraría o no seguir el camino de Jehová, andando en él o siguiendo sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de ellos. Ok. ¿Qué es lo reiterativo? ¿Ya lograron en la otra memoria? Tampoco está. Bueno. Entonces, ¿qué es lo reiterativo en esos versículos que ustedes encuentran? Del 11 al 23. Observen. Por ejemplo, en el versículo 11. Hacer lo malo. Ajá, ¿qué más? ¿Sirvieron a quién? A Baales. A otros dioses. En el versículo 12, ¿se fueron qué? Tras otros dioses, a los cuales ¿qué? Adoraron. Y específicamente adoraron a quién? A Baal y a Astarot. Versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron ¿qué? A los cuales adoraron. Y en el versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo ¿qué? Para servirles e inclinándose delante de ellos. Entonces, el problema básico que encontramos aquí en estos versículos, ¿cuál es? Hacer lo malo, pero el hacer lo malo era rebelión, pero era adorar dioses ajenos, de los cuales Dios había sido claro y enfático que no los adoraran, sino que le amaran a Él con toda su fuerza y con todo su corazón. ¿Qué es un ídolo? Si vamos a hablar de la idolatría, ¿qué es un ídolo? ¿Alguien me puede dar una definición concreta acerca de qué es un ídolo, Arnaldo? ¿Cómo? ¿Qué es un ídolo? Alguien a quien yo fijo toda mi atención, a quien puedo seguir. Ajá. ¿Qué más? Como el Junior, yo me imagino. ¿Ah? Pero no solamente es una persona, puede ser un objeto, puede ser una idea, puede ser una filosofía, puede ser un pensamiento, un argumento. Ok. O sea, un ídolo
es todo aquello que al hombre ha llegado a sustituir a Dios. Y no solamente son personas, sino objetos, o también actividades que la persona puede llevar a cabo y se convierten en un Dios. Yo quisiera que leyéramos, antes de responder esa, ya respondimos la primera, antes de pensar en la segunda de los dioses de nuestra época, Jeremías capítulo 18, versículo 22. Jeremías 18, versículo 22. Recuerden que el tema central del libro de los jueces es ver el ciclo repetitivo de alejarse de Dios. Pero se nota a través de un versículo que dice que cada quien o cada cual hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Y dijimos que en el español barranquillero era cada quien hacía lo que le daba la gana. Ese es el hilo central del libro de los jueces. Entonces, Jeremías 18, 22, ¿qué dice? Óigase el clamor de sus casas cuando traigan sobre él ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderlo y a mis pies han escondido lazos. Jeremías 18, 22. Sí. Bueno, o me equivoqué yo. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Es 18, 15. Bueno, el 15. Léelo por favor, Edgar. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por caminos transitados. No, ese no es. Tiene la idea. ¿Quién dijo el otro al 15? No. Bueno, el concepto de ídolo que está en el Antiguo Testamento y en el libro de Jeremías, básicamente es que dejan a Dios y cavan para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El problema no simplemente es dejar a Dios, sino poner sustitutos en lugar de Dios. Entonces, el pueblo era un pueblo necio, un pueblo que debían haber conocido a Dios, pero no conocían a Dios, no eran entendidos ni sabios, porque conociendo al Dios verdadero, lo dejaron y trazaron para sí y adoraron a dioses falsos. Entonces, la idolatría nos lleva a sustituir a Dios, a reemplazar a Dios o a convivir con Dios y con los ídolos. Y cada uno de nosotros nos movemos en medio de unos dioses. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los dioses de nuestra época? En el tiempo de Josué se menciona específicamente a Baal, a Astoret y otros más. Pero en nuestra época, ¿cómo podríamos nosotros discernir cuáles serían unos dioses a los cuales se les rinde pleitesía? El Junior. El dinero, el cual puede ser los medios de... ¿Qué más? El dinero, un hijo, el carro, o sea, la riqueza, los bienes materiales. Cantantes o actores. Exactamente, hombres, personas. ¿Qué más? El cuerpo. El cuerpo, culto al cuerpo, culto al placer, a la moda. Miren, es dejar a Dios como se revela en las Escrituras o seguir las preferencias de la época.
O sea, podemos encontrar, vamos a mirar algunos que yo coloqué allí. Bueno, la idolatría es convertir un buen aspecto de la creación, por ejemplo el matrimonio, las montañas, los negocios, etcétera, en la máxima fuente de seguridad, identidad y poder. Entonces ya no es Dios el que me satisface, ya no es Dios el que llena mi vacío, sino es el matrimonio, o es la creación, la hermosura de la creación, o son los negocios. El bienestar mío depende de cómo está la bolsa de valores en tal parte. Entonces ya eso llega a ser mi Dios, el placer, y empezamos a convivir con esos dioses y siguiendo también a Dios. Es como una paradoja. O sea, decimos que seguimos a Dios, pero también le rendimos culto a otros dioses. Entonces, la fama, el libro de los jueces, uno ve que constantemente se estaban inclinando a dioses ajenos para servirles, para inclinarse delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón, pero decían que amaban a Dios. Decían que Dios era Dios, pero sin embargo su corazón estaba inclinado hacia otras fuentes que le daban seguridad, identidad y poder. Ahora, el libro de los jueces no es un libro de virtudes, no es tanto un libro para seguir ejemplos morales que encontramos allí, sino para ver a un Dios que, lleno de gracia, que derrama su misericordia a pesar de que la gente continuamente está apartándose de Él. Ellos tenían una gran diferencia a la que tenemos nosotros hoy. Muchos de ellos vieron o oyeron de primera mano eventos como el cruce del Mar Rojo, vieron todos los eventos que en la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos vieron todo eso, todo ese poder desplegado. Y sin embargo, decían amar a Dios, pero inclinarse hacia otros dioses. Entonces, uno ve en el libro de los jueces, en estos pasajes, cómo van sirviéndole a otros dioses, o lo que se llama la apostasía, apóstatan de la fe y de Dios y empiezan a servir a otros, y Dios decide dejarles a esos dioses, porque una cosa era que Dios podía haberle quitado esos dioses, sino que dice la Escritura que se lo dejó para que esos mismos dioses se convirtieran en su propio oprobio y su propia dificultad en el tiempo que ellos estuvieron. Entonces, el libro de jueces, como hemos dicho, no es una lectura fácil, pero para los tiempos en los cuales nosotros vivimos, donde hay una cantidad de dioses, que nos apartan de Dios, llegamos a la esencia en que los israelitas lo que hicieron en aquel tiempo fue combinar la adoración al Señor con la adoración a los ídolos. Y hay una palabra que se usa que es la palabra sincretismo. O sea, se toman las culturas, los dioses paganos de determinada cultura, y se toma a Dios, entonces se hace una mixtura. Y de ahí sale toda una serie de creencias y dioses a los cuales pongo mi fe y mi confianza. Entonces, usted puede encontrar personas que en su Facebook le están mandando a usted algo muy bonito acerca de Dios, pero de igual manera están mandando mensajes de placer, mensajes de erotismo, mensajes dándole un desenfoque total al sexo, no como Dios lo diseñó, sino
de vulgaridad y de todo eso. Y entonces hay una mezcla de Dios y del Dios sexo al cual se ha pervertido, que fue parte de la creación de Dios original, para deleite de la pareja y no para la distorsión como se ha dado hoy en día. Entonces, vamos mirando y vamos avanzando. La idea del pueblo de Israel que se desarrolló, y es la idea de nuestro tiempo, es la de mezclar y combinar. Llegaron la fe cristiana a ciertos pueblos en América Latina, entonces trajeron el mensaje de la cruz, pero también iba relacionado con una espada, pero también con las creencias de los indígenas, y entonces hacían una mezcla y una combinación, y por eso hay toda una serie de mezcla popular de la religiosidad del pueblo. Entonces se le da una cristianización a esa cultura, entonces lo que se hace es mezclar y combinar. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, convertir un buen aspecto de la creación en la máxima fuente de seguridad, identidad y poder. Ahora, para el pueblo de Israel y para nosotros, los dioses falsos llegan a convertirse como una espina, que siempre están allí y que van a causarnos daño. Cuando convertimos algo en un ídolo, esto continuamente nos hace miserables, porque pensamos que nosotros mismos, por nosotros, no podemos alcanzar ciertas metas y ciertos logros, sino que necesitamos la ayuda de ciertos dioses falsos, ciertos ídolos, para poder alcanzar, y buscamos el gozo independientemente de Dios. Los ídolos son unas trampas, nos atrapan. Cuando convertimos algo en un ídolo, eso nos ata, nos esclaviza y nos volvemos adictos. Gualberto mencionó algo, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales son buenas, tienen un buen, pueden ser para un buen propósito, pero también pueden ser para un mal propósito, y podemos volvernos adictos a eso, el cual toda nuestra vida gira en torno a eso. Entonces es algo que ya no controlamos, sino que eso llega y nos controla a cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, el trabajo es bueno, Dios lo creó, Dios dijo que era necesario que el hombre trabajara, pero hay personas que trabajan demasiado duro, sacrifican a su familia, sacrifican a sus amistades, trabajan demasiado por rendirle culto al altar de su profesión, de su trabajo, para obtener cosas. Entonces, su Dios llega a ser el trabajo. Ya no hay tiempo para la familia, ya no hay. Entonces, ese es un Dios falso, un Dios que al fin y al cabo, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que se convierte en nuestro propio azote, y al fin y al cabo, ese Dios falso nos abandona en cualquier momento. Ahora, en Jueces capítulo 2, en el versículo 4 que leímos la vez pasada, cuando Dios le dijo que los ídolos iban a ser azotes para sus costados y sus dioses les iban a hacer tropezaderos, cuando el ángel les habló allá en Boquín, que Boquín significa los que lloran, cuando le habló allí, el pueblo alzó su voz y lloró. Y también llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pero lo que uno ve ahí en adelante es que no hubo cambios en la vida de las personas. Simplemente lloraron, se lamentaron, porque Dios les dijo: mire, yo les voy a dejar esos ídolos a ustedes para que sean azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Lloraron, batalearon, pero Jueces nos muestra que siguieron en su empedernido corazón. Entonces, esa generación, después de Josué,
no se habían apartado por completo del Señor, tenían cierto temor del Señor, pero en realidad obedecían a Dios en lo que le convenía, a medias. Y su amor y su obediencia no era leal al Dios que los había rescatado y al Dios que los había guardado. Entonces, hay un ciclo repetitivo. En los versículos 10 al 13 del capítulo 2 está el ciclo repetitivo. Dejan a Dios, versículo 11, perdón, versículo 13. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se repite otra vez en el libro de los jueces. El pueblo se rebela, se van hacia otros dioses, los enemigos los azotan, les dan duro y cuando están apurados, claman a Dios, buscan a Dios y Dios en su gracia, Dios en su misericordia, les levanta un juez y ese juez viene y los libra. Pero después que los libran y están en paz, otra vez vuelven y son 7 veces y cada vez es peor. El primer ciclo, maldad, pero el segundo, o sea, los 7 ciclos van cada vez hundiéndose más y más. El pueblo abandona al Señor, el pueblo provoca a ira al Señor. El pueblo, Dios dice, se enfureció contra los israelitas. O sea, y hay algo que le produce ira a Dios es cuando las personas ponen otras cosas en su lugar. Porque en ese sentido Dios es muy celoso. Pastor, en la santería cubana se ha dado eso. Que el sincretismo opera ahí porque la Iglesia Católica ha mezclado algunos santos de la santería cubana y los ha metido a la iglesia. Exactamente, sí. Y contra eso, hasta el gobierno y toda la cuestión, le caminan a todo eso, porque es una mezcla, porque hablaba de mezclar y combinar. Ahora, en la Biblia, la ira no siempre es lo opuesto al amor. La ira puede ser una manifestación del amor. O sea, el amor que Dios tiene para con su pueblo se manifiesta en la ira contra su pueblo porque lo han dejado a él y lo disciplina porque lo ama. Dice, me han dejado a mí, yo que soy fuente de agua viva. Cavan para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cómo es posible? Miren, y les dice en Jeremías capítulo 2, miren, ni los paganos hacen eso. Los paganos son más leales a sus dioses que ustedes. Tremendo, o sea, cuando Dios le dice eso a su pueblo. Mire, hay más lealtad en los paganos que en ustedes. Y vea, y les voy a dejar a ustedes esos dioses falsos y esos pueblos para que sean azotes a sus costados. Y eso pasó en la historia. Fueron oprimidos por los enemigos, los entregó en manos de los opresores. El versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, los vendió en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Tremendo, o sea, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Esto es una ironía. O sea, la ironía es que los mismos dioses de los pueblos que Israel ha escogido para servir son los mismos dioses que le dan palo y le dan leña al mismo pueblo de Israel. O sea, y Dios lo presenta como un ejemplo de que la idolatría conduce a la esclavitud. Entonces, el ciclo es que llegan al arrepentimiento, están muy angustiados, claman al Señor y Dios en su misericordia viene y surge jueces que los libran. Y en el versículo 16 dice que y Jehová levantó jueces que los librasen de manos que les despojaban. ¿Pero qué pasó con los jueces? Tampoco oyeron a sus jueces.
sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto en el camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, clamaban a Dios y Dios le manda al juez. Hay victoria. Pero no pasaba mucho tiempo y ya estábamos otra vez en la idolatría. Tremendo, tremendo. O sea, cuando el juez moría, ellos volvían a corromperse. Miren lo que dice el versículo 19. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. ¿Y qué más? Y se corrompían más que sus padres. O sea, si estaban calificando de una escala de 1 a 10 y aquellos eran malos en el nivel 5, la siguiente generación pasaba al nivel 6 y la siguiente al 7, o sea, iban aumentando, se iban corrompiendo más y más. Las trampas apretaban a Israel cada vez con más fuerza. Entonces, en la medida que progresa el libro de los jueces, también la rebelión se vuelve peor, la opresión más pesada y el arrepentimiento se vuelve menos sincero. Ya utilizan el arrepentimiento de pronto como para manipular a Dios. Yo me arrepiento de todo esto y yo sé que Dios entonces se mueve a misericordia, traigo los niños, los presento delante de Dios y mira, Señor, lo que nos está pasando. Y conocen el carácter de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, y Dios les envía el juez. Yo creo que el libro de los jueces también es un ejemplo de que hay la necesidad de un verdadero Salvador, que los seres humanos, por muy buenas intenciones que tengan, nunca podrán llegar al nivel del verdadero Salvador, que es Jesucristo, que ofreció su vida por nosotros, que por amor, por su gracia, nos amó a cada uno de nosotros. En ese momento la salvación venía por mano del juez, pero se iban apartando vez tras vez. En la Biblia hay un ejemplo bastante triste y es la imagen de un profeta que Dios le dice que se case con una mujer que se llama Gomer, el profeta Oseas, una mujer que es prostituta, y él la santifica, la trae y la lleva otra vez a su casa y todo cuestión, y la atiende como una reina, pero vuelve otra vez detrás de sus amantes. Y Dios ilustra esa figura como la lealtad que hay en el pueblo de Israel hacia Él. O sea que Dios hace grandes obras por el pueblo de Israel, se las tira todas por el pueblo de Israel, siempre tendiendo a buscar y a vivir en la idolatría. Ahora, el matrimonio, como lo ilustra la historia de Oseas, es un compromiso legal y exclusivo, pero no solamente se trata de eso, sino que se trata de un amor profundo, íntimo y desinteresado. Y por eso Israel recibe en el libro de Oseas el título de una prostituta casada. Y es así como se describe Dios en ese pasaje de Oseas a su pueblo. O sea, por ejemplo, en el libro de Oseas, Dios le dice unas expresiones a la mujer de Oseas: que se quite el rostro de maquillaje de prostituta, que se quite de entre los pechos los adornos de ramera, porque ella ofrendaba a sus dioses falsos cuando se adornaba con sus zarcillos y joyas, olvidándose de mí, y se iba tras sus amantes, afirma el Señor en capítulo 2 de Oseas. Entonces,
esa historia del profeta Oseas, que se case con una prostituta Gomer, para que su matrimonio sirva como un cuadro de lo que Dios va a hacer con su pueblo, y cómo responden ellos, es: tu esposa me es infiel. Tiene un amigo que es su amante. Entonces ilustra: ustedes los israelitas son infieles, porque dicen que me adoran a mí, yo le doy mis bienes, pero sin embargo ustedes comen y adoran a dioses falsos y presentan ofrendas a esos dioses falsos. Esa es la historia. Por eso el Señor se encendía contra Israel. El juez, Dios lo enviaba como una ilustración de lo que Dios quería hacer con el pueblo, de liberarlos, darle una buena relación con Dios. Por lo general el juez, cuando llegaba, orientaba al pueblo y el pueblo entraba en una buena relación con Dios. Pero tan pronto el juez moría, se desvía. Qué tristeza, ¿verdad? De ver que un pueblo que Dios le ha dado tanto, que un Dios que ha derramado su gracia sobre ellos, sin embargo pone su confianza en un Dios falso. Los jueces y los ídolos son parecidos en cierta manera, porque ambos ofrecen ser gobernantes que salvan, y los ídolos ofrecen salvación en algunos aspectos. O sea, pensemos por ejemplo el Dios del dinero. El Dios del dinero nos ofrece que nos da seguridad, que nos da felicidad, que nos da comunidad, que nos da placer, nos ofrece. Pero cuando empezamos a servir a ese Dios nos esclaviza. Y si nos da lo que nos promete. ¿Pero a costa de qué? De que tenemos que servirle a ese Dios. Y ese Dios se convierte en nuestra razón de ser, y las otras cosas ya quedan en segundo o tercer lugar. La familia, la relación con Dios, otras cosas importantes en la vida quedan relegadas, porque toda nuestra adoración va hacia el Dios dinero. Entonces hay muchos dioses, y el pueblo de Israel aquí en el capítulo 12 especifica dos: Baal y Astoret, en el versículo 13. Astarot, o en otras versiones llaman Astarte. O sea, uno podría decir que es natural que los seres humanos adoren a muchos dioses al mismo tiempo. Podría decir que es natural, pero el Señor quería que lo adoraran a Él como el único Dios vivo y verdadero. Entonces recuerden que la realidad del pueblo de Israel era combinar, mezclar. Entonces, la cosmovisión en esa época era que había el Dios de la agricultura, que si yo le servía a ese Dios me iba a dar buenas cosechas. Entonces yo tenía que servirle a ese Dios, ofrecerle, y como parte de lo que yo obtenía de mi cosecha tenía que retribuirle a ese Dios. Entonces en esa época, por ejemplo, ustedes saben, los griegos, el Dios del amor, el Dios de la música, el Dios del licor, Baco y toda esa gente, o sea, cada cual tenía una área de influencia particular. O sea, eran múltiples dioses para cada situación de la vida. O sea, no era un Dios como el Dios de los ejércitos que se presenta en la Biblia, que satisface todas las áreas de nuestra vida, sino que si yo tengo problemas en el amor, entonces tengo que ir a la diosa Artemisa, y esa diosa es la que satisface y me da satisfacción en esa necesidad del amor. Y en la agricultura hay otro Dios. Entonces hay toda una serie de cosmovisión en la cual el paganismo
acepta la coexistencia de Dios y de múltiples dioses. Pero Dios quiere ser el soberano de nuestras vidas. Dios quiere tener el control de todas nuestras vidas. Adorar a otros dioses es prostitución espiritual. O sea, suena la palabra muy fuerte, pero así lo describe la Biblia. Prostitución espiritual. O sea, por eso la conquista de Canaán no solamente era una conquista geográfica, sino que el Señor quería ser el Señor de todos los aspectos de esa área de la vida allá en Canaán. Pero el pueblo de Israel falló en no sacar y obedecer lo que Dios le había dicho. La tierra prometida iba a ser el lugar para la exclusiva adoración, pero se convirtió en la adoración al Señor y de otras cosas más. Pero esas otras cosas más, esos dioses adicionales, se convirtieron en el azote y el problema para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel fracasó en la toma de Canaán, porque no le dio a Dios el señorío exclusivo sobre sus vidas. Y eso puede suceder hoy en día. Vivimos en un mundo en que hay una gama de dioses que yo los llamo alternativos. Como esa palabra alternativo ahora está en moda, entonces la voy a usar, dioses alternativos. Entonces, y eso es muy sutil, porque esa creencia, ese peligro, nos permite continuar como miembros de una iglesia y sentir que no está mal adorar a otros o coexistiendo con otros ídolos en nuestro corazón. La pregunta es, uno podría decir, bueno, ese es el problema del pueblo de Israel, pero llega a ser el pueblo, llega a ser la historia y llega a ser el problema de nosotros. Cuando dejamos que otros dioses, llámese trabajo, llámese fama, llámese placer, llámese dinero, llámese hijos, llámese esposa, a los cuales servimos y adoramos, pero esas cosas nos atrapan y esas cosas nos causan problemas y dolores de cabeza en toda nuestra vida. Vamos a mirar la siguiente. ¿Cómo podemos saber si Cristo es el Señor de cada área de nuestras vidas? O de pronto aquí el Señor es una parte, el Señor es parte, cuando yo estoy el domingo en la iglesia, allá el Señor es mi Señor. Pero cuando salgo de la iglesia, yo le rindo culto a otros señores. Para poder saber si Cristo es el Señor en cada área de nuestras vidas, primero, tenemos que identificar los dioses falsos de la cultura a nuestro alrededor. Ya ustedes han mencionado algunos. O sea, la fama, el placer. Todas esas cosas llegan a ocupar un lugar que no es el lugar de Dios. Entonces primero tenemos que identificarlos. En segundo lugar, tenemos que examinar con honestidad cada área de nuestras vidas. Nuestras familias, nuestras profesiones, nuestras posesiones. Cuando se nos pierde algo, ¿cómo reaccionamos frente a eso? ¿Se acuerdan del joven rico? O sea, lo que le pidió el Señor: vende todo lo que tienes y sígueme. Tremendo problema. O sea, allí estaba. El problema no era que tuviera dinero, el problema es que el dinero llegó a ser su Dios. Nuestras ambiciones, nuestro tiempo, y ahí puede, etcétera, etcétera, ponerle otras cosas. Pero tenemos que hacernos dos preguntas. De pronto hay más, pero yo pensé en dos preguntas. La siguiente:
¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en relación a esta área? Por ejemplo, tomemos el caso de la profesión. Si yo tengo una profesión en la cual me está produciendo mucho dinero, pero también mucho estrés y mucha dificultad, pero el Señor me dice que deje esa profesión y me ponga a hacer otra cosa diferente a eso, ¿cómo reaccionaría yo eso? Eso mide realmente si eso es mi Dios, si realmente estoy dispuesto a hacer un cambio para el bienestar de mi familia, para el bienestar de mi relación con Dios. Entonces son preguntas que si estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en relación a esa área. Pero yo voy un poco más allá, si estoy dispuesto a aceptar lo que Dios me envíe en esta área. Mira, deja tu profesión y ven y sírveme. Ven y sírveme. Y ahí viene una lucha o parte de lo que tú tienes, quiero que lo inviertas en mi reino. ¿Cuál sería mi reacción? Esos son casos. En un periódico leí yo acerca de un abogado litigante muy famoso, no voy a mencionar su nombre. El hombre tiene mucho éxito en su carrera. Y el escrito de él decía que en la abogacía no tenía cabida ni la ética ni la moral. Entonces, eso es como para justificar la defensa de personas que realmente no son defendibles. Los que violan niños, por ejemplo, los asesinos en serie. Dice que todos ellos deberían contar con un defensor. No estoy de acuerdo con eso, eso es lo que dice Dios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? O sea, frente a cosas donde Dios nos pide, donde la cultura dice una cosa y Dios dice otra, ¿cómo es mi reacción? ¿Qué hago? Donde quiera que sea la respuesta no, de las dos preguntas esas, ahí está el área de nuestras vidas y corazones que le hemos abierto o entregado a un Dios alterno. Entonces, ya eso a lo cual amamos, servimos por encima de otras cosas, es nuestro Dios. Y en el libro de los jueces, Dios fue muy tajante y muy concreto de que definitivamente decidieron no seguir el camino de Jehová, porque el camino de Jehová es: o me adoran a mí sobre todas las cosas, porque yo no acepto alternativas, yo no acepto dioses alternos. Yo soy Dios y Dios quiere toda nuestra adoración. Dios no quiere coexistir con ídolos en nuestro corazón. Por eso el llamado a cada uno de nosotros en este momento es a revisar cómo está nuestra vida, cuáles son los dioses alternativos que tenemos. Para los israelitas se podía identificar y se podían ver en los lugares altos. Allá está Toré, allá está Baal, allá está Molot, allá está el otro. Pero ahora es tan sutil que ya no están en lugares altos, sino que ocupan lugares en nuestro corazón. Y es aquello a lo cual nosotros le rendimos culto. Dios es un Dios que quiere tener una relación personal y especial con nosotros. Y fuimos creados para adorarle, para servirle a Él. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a examinarnos. Si el placer, la popularidad, el logro, la confianza en el hombre son las que están ocupando un lugar muy importante en nuestra vida.
Cerremos nuestros ojos. Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón y tú dices que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Señor, tu palabra penetra hasta lo más profundo del ser y discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. Señor, tú mejor que nadie sabes qué cosas, personas, actividades están ocupando el lugar que tú debes ocupar en nuestro corazón. Señor, tanto para Israel como para nosotros, el mandato tuyo era que amáramos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Tú eres nuestro gran amor, tú eres la razón de ser de nuestra vida. Y queremos, Señor, sacar de nuestra vida aquellos dioses alternos que compiten con tu exclusividad. Perdónanos, Señor, cuando nuestra vida muchas veces gira en torno a otras cosas, aspectos de la creación que son buenos, pero que distorsionamos y que ocupan un lugar en la vida por encima de Dios. Señor, líbranos de esa esclavitud, porque esos dioses, Señor, nos esclavizan, nos azotan. Líbranos, Señor. Y decidimos, Señor, no hacer lo que nos parece bien a nosotros en nuestro criterio, sino que hoy decidimos, Señor, obedecer y aceptar como norma de vida lo que tu palabra nos enseña. Queremos vivir a la luz, no del espíritu de esta época. Queremos vivir a la luz de los principios de tu palabra. Señor, oro para que nosotros, tanto los niños, los jóvenes, los matrimonios, los que estamos en edad adulta, Señor, podamos servirte a ti y podamos declarar lo que declaró Josué cuando dijo que allá del otro lado del río hay muchos dioses a los cuales están esperando que les sirvan. Y Josué les dijo a esa comunidad: yo no sé a ustedes a quiénes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros, Señor, decidimos servirte a ti. Y servirte a ti, Señor, implica darte a ti lo mejor de nosotros. Implica darte todo nuestro amor, toda nuestra atención. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que satisfaces todas las necesidades de todas las áreas de nuestra vida. Gracias, porque tu amor es extenso y misericordioso para con nosotros. Te alabo y te bendigo y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Y que si aunque nos toque vivir en medio de dioses alternos, nosotros sabemos a quién vamos a servir.
y que esa sea nuestra norma de vida. Que Dios nos bendiga a todos y feliz Semana Santa. Nos vemos el jueves.